¿Los músicos pagan para sonar en la radio? ¿Para crecer en las redes? ¿Esas canciones que escuchás una y otra vez llegan a tus oídos porque a la gente les parecen muy buenas? ¿Porque a vos te gustan? ¿O porque alguien pagó para que se conviertan en un hit? Antes de hablar de la actualidad vamos a repasar un poco de historia porque esto no es algo nuevo. A finales de la década de 1950 y principios de la del 60 se hizo famoso en Estados Unidos el término payola, formado por las palabras pay, pagar, y Victrola, en referencia al fonógrafo que tiene ese mismo nombre. El escándalo de esa época está directamente relacionado con el boom del rock and roll, y en él estuvieron involucrados los personajes más famosos del ambiente de la difusión musical. Pero ni siquiera es que empezó en esa época, El escándalo de esa época fue tal porque ya en 1934 se había lanzado una ley que intentaba evitar que pase esto. Ya en la década del 30 los métodos de elección de la música a difundir eran muy poco claros, y esto se intentó regular mediante las secciones 317 y 507 del Acta de Comunicación de Estados Unidos del 34. En resumen, lo que dicen estas secciones es que está permitido recibir plata a cambio de difusión si se le avisa al público antes de reproducir la canción. O sea, todo se resuelve diciendo la próxima canción está auspiciada por X, dejando en claro que alguien está pagando para que se reproduzca esa canción. El tema es que cada 15 minutos, cuando vuelven a pasar la misma canción, deberían repetir lo mismo. Pero bueno, el caso del 59 tenía como uno de sus principales protagonistas a Alan Freed, que era reconocido por haber hecho famoso el término rock and roll en la década del 50, y que negó haber recibido pagos de quienes estaban interesados en difundir ciertas canciones, al mismo tiempo que se negó a firmar un documento en el que aclarara que nunca recibió sobornos de ese tipo. Finalmente, el 21 de noviembre del 59 fue despedido de la cadena NBC. Después de eso, Freed no volvió a conseguir trabajo en ninguna de las grandes cadenas de radio. Se mudó varias veces, trabajó en algunas pequeñas estaciones y debido a su alcoholismo murió de cirrosis en el 65. Con ese antecedente, uno creería que a nadie le quedarían ganas de meterse en eso otra vez. Sin embargo, desde ese entonces hasta hoy hubo muchos otros casos de sobornos a cambio de difusión. Mucho más acá en el tiempo, en el año 2005, Elliot Spitzer, procurador general de Nueva York, inició una investigación por casos de payola que involucraba directamente a las discográficas Sony, Universal, EMI, Warner y la compañía CBS Radio. Las empresas tuvieron que pagar multas de millones de dólares por casos comprobados de payola, y eso fue en 2005. En 2011, cuando Calle 13 ganó el Grammy al mejor álbum del año, Residente aprovechó para mandar un mensaje respecto de este tema. Gracias de verdad, que viva la música, no a la payola, que viva la música, dale, no a la payola. No a la siquiera que no. El siguiente artista nació... Ya en el año 2020, la revista Rolling Stone publicó un artículo basado en cerca de 2.500 mensajes de texto filtrados de 2018 y 2019 entre dos empresarios de radio. Y ahí hablaban directamente de cómo tenían que impulsar las canciones por las cuales las discográficas habían pagado, evitando así que caiga la cantidad de reproducciones. Y al mismo tiempo hablaban de sacar del aire las canciones por las que las discográficas no estaban pagando. Y hablaban especificando el nombre de cada canción y diciendo dentro de cuál top deberían estar. Por ejemplo, si una canción se acercaba al puesto 28 o 29 y habían pagado para que esté dentro del top 30, ellos decían vamos a pasarla más seguido, así a la gente le gusta más la canción y se mantiene dentro de las 30 canciones principales. Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa en nuestros países? En Argentina, por ejemplo, eso no fue regulado de ninguna manera durante todos esos años. O sea, mientras sacaban esas leyes anti-payola en Estados Unidos, en Argentina seguía siendo legal. Recién en el año 2012 se creó el INAMU, que intenta visibilizar al menos un poco más las problemáticas del ámbito musical, pero que fue avanzando muy lentamente. En 2021, por ejemplo, se presentó el Banco de Música Nacional e Independiente, que busca darle más oportunidades de difusión a la música nacional e independiente justamente. Pero el tema payola sigue siendo algo muy difícil de controlar aún hoy en Estados Unidos, en Argentina y en todos lados. Porque siempre alguien tiene que decidir qué suena en las radios, en la televisión, y ese alguien tiene que seguir algún criterio, que puede estar determinado por su criterio acerca de cuál es la calidad o el potencial de una canción, o por un beneficio económico. Y otra cosa que es muy importante hoy también es el número de seguidores que tiene un artista, el número de likes y de reproducciones en general, en todas las redes. Y no me van a creer, pero muchas veces esos números son falsos. ¿Cuáles son los métodos actuales de payola en las plataformas de streaming? Las playlists pagas, por ejemplo. Existen ciertos tipos de organizaciones o empresas
personas que ofrecen el servicio de agregar tu canción a una playlist con cierta cantidad de seguidores a cambio de un pago, por supuesto. Todo esto es extraoficial, no pertenece, digamos, a ninguna de las plataformas de streaming oficialmente. O sea que vos le pagás a alguien y tu canción aparece en una playlist de otro alguien que tiene seguidores. Por lo tanto, tu canción aumenta en cantidad de reproducciones, porque hay más gente que la escucha. Y ese sería el método más honesto, si se quiere. Porque hay otras personas que ofrecen otro servicio que consta de darte un número de reproducciones a cambio de un precio dado. Depende de cuánto pagues, tu canción va a tener cierta cantidad de reproducciones. ¿De dónde vienen esas reproducciones? No se sabe. O sea que en ese caso pagás para ver un número en una plataforma. Es ridículo, pero hay gente que lo hace. Quizás porque piensa que va a ganar más difusión, nuevos oyentes, o por la desesperación de ver que los números no suben. Pero vamos, esos números son huecos. Y esto no se da solo en la música. Existe este mismo método para cualquier plataforma o red social. De hecho, se me ocurrió hacer este video un día que recibí 2 mensajes en particular. Uno me llegó a Instagram, está en inglés y en él detalla los precios que tiene cada pack de seguidores, de visualizaciones o de likes. Por ejemplo, por $30 me dan 3.000 seguidores nuevos. O por $50, 10.000 likes. ¿Qué hago yo después con esos likes? No tengo idea. El otro mensaje me llegó por mail. También está en inglés, pero siempre recibo en español, en inglés, mezclado a veces también. En el asunto del mail me preguntaban si compré seguidores en YouTube. Así que cuando lo vi pensé como que me estaban acusando de algo. Y después vi que la pregunta seguía. Era algo así como, ¿compraste seguidores en YouTube? Porque si estás pensando en comprar y todavía no lo hiciste, esta es la lista de nuestros planes. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que hay un negocio gigante que me excede a mí y seguramente a la gran mayoría de ustedes también. Pero sé que muchos de ustedes son artistas independientes, al igual que yo. Nosotros no jugamos a ese juego de las grandes discográficas. Es importante recordar eso. Así que si sos artista, está bueno que frenes un rato y pienses si te interesa más crear una obra, pieza o producto interesante o ver crecer el numerito. En fin, creo que no hay una conclusión muy clara a este video. Lo hice un poco porque estaba cansado de recibir tantos mails y mensajes ofreciéndome este tipo de cosas y porque me pareció también que ya era hora de hablarlo y hacerlo visible para quienes no están al tanto, ya sea quienes generan contenido o quienes lo consumen. Ahora contame si tenés alguna experiencia con esto. Si como artista te interesa crear o que suba el numerito, y como espectador si siempre mirás cuántos seguidores tiene tu artista favorito antes de que sea tu artista favorito. Y obviamente acordate de seguirme, de suscribirte a mi canal, de darle like a todo lo que hago para que suba el numerito.